Dolores Hart tenía todo lo que Hollywood podía ofrecer. Era joven, hermosa, y ya la comparaban con Grace Kelly. Protagonizó junto a Elvis Presley, ganándose la envidia de millones con un solo beso en pantalla que hizo historia. Pero antes de los 25 años, cuando su carrera parecía imparable, tomó una decisión que conmocionó al mundo entero. Dolores no solo se alejó de la fama, se alejó para siempre, y las razones detrás de su decisión revelan una historia mucho más trágica y humana de lo que nadie imaginaba. Una infancia entre dos mundos. Dolores Hart nació Dolores Hicks el 20 de octubre de 1938 en Chicago, Illinois, en un mundo ya tocado por el glamour de Hollywood y las luchas de la vida ordinaria. Era la única hija de Bert Hicks, un joven actor que aún intentaba encontrar su lugar en la industria, y Harriet Hicks, su esposa adolescente. Su matrimonio era inestable, y cuando Dolores tenía solo 3 años, su padre se fue a Hollywood en busca de papeles de actuación, dejando atrás una familia fracturada y una hija que crecería buscando tanto el amor como la identidad. Gran parte de la infancia de Dolores la pasó al cuidado de sus abuelos en Chicago. Le brindaron estabilidad y disciplina, y fue a través de ellos que absorbió por primera vez las tradiciones de la fe católica. Su abuelo, un proyeccionista en un cine local, le dio otro regalo, una ventana al mundo del cine. La joven Dolores a menudo se unía a él en la cabina de proyección, donde se sentaba rodeada de rollos de película, mirando la pantalla desde detrás de la luz parpadeante. Más tarde recordó cómo consideraba que era su trabajo despertarlo cada vez que se dormía durante las largas proyecciones. Pero más que eso, fue allí donde se enamoró del arte de contar historias, estudiando silenciosamente los gestos, las voces y la presencia de las estrellas. Los imitaba en casa, sentando sin saberlo las bases de su futura carrera. A la edad de 10 años, Dolores se convirtió formalmente al catolicismo. Más tarde admitió que su motivación inicial no era la iluminación espiritual, sino más bien el simple deseo de compartir la leche con chocolate y las donas que se ofrecían a los niños católicos después de la comunión. Lo que comenzó con dulces, sin embargo, gradualmente se convirtió en una fe genuina, una que se fortalecería con el tiempo y eventualmente moldearía su destino. A la edad de 11 años, Dolores se mudó a Beverly Hills para vivir con su madre, acercándola al corazón de Hollywood. Se matriculó en escuelas católicas y se sintió cada vez más atraída por la actuación. Audicionó para papeles mientras aún estaba en la escuela secundaria, incluso probándose para Santa Juana, la película de Juana de Arco que lanzó la carrera de Jean Seberg. Aunque no fue elegida, la experiencia solo solidificó su determinación. Entendió que la actuación no era solo un sueño, era el camino que estaba destinada a seguir. Su punto de inflexión se produjo en 1956, cuando el influyente productor Hal Wallace reconoció su talento y la contrató con un nuevo nombre, Dolores Hart. La transformación de Dolores Hicks a Dolores Hart marcó el comienzo de su viaje hacia el estrellato. Apenas un año después, en 1957, consiguió su papel decisivo junto a Elvis Presley en Loving You. Prácticamente de la noche a la mañana, pasó de ser una adolescente que imitaba a estrellas de cine en una cabina de proyección a convertirse ella misma en una, con su rostro en la gran pantalla y su nombre repentinamente conocido en toda Estados Unidos. El beso que lo cambió todo. En 1957, el mundo estaba viendo la primera película en color de Elvis Presley, Loving You. Interpretando a Susan Jessup, el interés amoroso sano, Dolores Hart estaba entrando en el centro de atención de una manera que nunca podría haber imaginado. A mitad de la película llegó un momento que la convirtió en una sensación cultural. Dolores se convirtió en la primera actriz en besar a Elvis Presley en la pantalla. Lo que para ella era simplemente parte del guión, se convirtió en una escena histórica reproducida en revistas, periódicos y en las mentes de millones de fanáticos. El público estaba fascinado por ella. Los críticos la describieron como fresca, totalmente estadounidense e inherentemente encantadora. Una combinación que les recordaba a Grace Kelly,
mientras que otros notaron su profundidad que hacía eco a Lauren Bill. Su química con Elvis no era solo profesional. Entre tomas, los dos se unían en silencio, a menudo hablando de fe y leyendo la Biblia juntos. Aunque los rumores de romance circulaban, Dolores siempre insistió en que solo eran amigos. Aún así, el beso la definió. Y en una era en la que Elvis estaba en la cima de su fama, la hizo inolvidable. Su carrera se aceleró rápidamente. Apareció en Wild as the Wind junto a Anna Magnani y Anthony Quinn, demostrando que podía defenderse con estrellas experimentadas. Al año siguiente, fue elegida para Lonely Hearts con Montgomery Clift y Robert Ryan, mostrando una vulnerabilidad que reveló su creciente talento. En 1958 se reunió con Elvis en King Creole, esta vez interpretando a Nellie, la tierna joven que trajo luz a la vida del problemático personaje. Muchos críticos todavía consideran a King Creole como una de las mejores películas de Elvis, y la actuación de Dolores fue elogiada por su sinceridad. Para 1959, Dolores se estaba expandiendo más allá de Hollywood. Hizo su debut en Broadway en The Pleasure of His Company, una comedia que le valió tanto el premio del mundo del teatro como una nominación al premio Tony a la mejor actriz destacada. Con solo 21 años, había logrado más de lo que muchas actrices logran en toda una vida. Hollywood quería moldearla para convertirla en la próxima gran protagonista. Los estudios le ofrecieron más contratos. Los diseñadores clamaban por vestirla, y su nombre comenzó a aparecer junto a algunos de los actores más famosos de la época. Pero mientras su estrella ascendía, Dolores ya estaba sintiendo que algo en la maquinaria de Hollywood no le sentaba bien. Los aplausos eran fuertes, pero el vacío debajo de ellos comenzaba a susurrar más fuerte. El estrellato y el llamado silencioso de la fe. Para 1960, Dolores Hart se había convertido en una de las jóvenes estrellas más brillantes de Hollywood. Ese año consiguió un papel principal en Where the Boys Are, una comedia romántica sobre 4 universitarias en un viaje de vacaciones de primavera a Florida. La película fue un éxito de taquilla y se convirtió en un punto de referencia cultural para su generación. El personaje de Dolores, Merritt, se destacó como la joven reflexiva y seria que buscaba el amor verdadero en medio de un mar de romances fugaces. La película consolidó su imagen como la belleza inteligente de su época, alguien a quien el público podía admirar y con quien podía identificarse. Más ofertas llegaron a raudales, pero una película más que cualquier otra cambiaría el curso de su vida. En 1961 fue elegida para interpretar a Santa Clara de Asís en Francisco de Asís. Filmando en Roma, Dolores se sumergió en la historia de una mujer que renunció a la riqueza y los privilegios para seguir a San Francisco y vivir una vida de pobreza y oración. Se tomó el papel en serio, estudiando la devoción y el espíritu de Clara. Durante la producción, incluso tuvo la oportunidad de conocer al Papa Juan XXIII, quien, según los informes, le dijo: «Tú eres Clara». Esas palabras se quedaron con ella. La experiencia fue tan poderosa que despertó algo profundo dentro de ella, algo que no podía ignorar. Al mismo tiempo, su carrera continuó en ascenso. En 1962 protagonizó The Inspector, también conocido como Lisa, interpretando a una sobreviviente del Holocausto que busca refugio en Palestina. Fue uno de sus papeles más exigentes emocionalmente, lo que le valió elogios de la crítica y demostró que era capaz de mucho más que interpretar a la dulce ingenua. Luego vino Fly With Me en 1963, una comedia ligera sobre azafatas, que parecía otro paso en su glamurosa carrera. También hizo apariciones en televisión, incluyendo The Virginian. En todos los aspectos era una historia de éxito, admirada no solo por su belleza, sino también por su versatilidad como actriz. Sin embargo, debajo del glamour, Dolores se sentía inquieta. Más tarde admitió que Hollywood a menudo se sentía como una máquina. La ropa que usaba, los hombres con los que se la veía, las palabras que decía. Gran parte de ello estaba escrito y empaquetado para ella. Aunque su carrera estaba prosperando, sentía un vacío que los aplausos y la atención no podían llenar. El papel de Santa Clara había despertado algo profundo en ella,
plantando la semilla de un nuevo tipo de vida, una muy alejada de las alfombras rojas y las luces parpadeantes. Amor, duda y una elección desgarradora. Mientras su carrera deslumbraba al público, la vida personal de Dolores parecía igualmente encantadora. Se había enamorado de Don Robinson, un arquitecto amable y exitoso de Los Ángeles. A diferencia de los romances fugaces de Hollywood, su relación era real y estable. Dawn la adoraba y en 1963 le propuso matrimonio. Dolores aceptó con alegría. Se enviaron invitaciones, se hicieron planes e incluso Edith Head, la legendaria diseñadora ganadora del Oscar, creó su vestido de novia. Para los forasteros, parecía el final perfecto. Una estrella en ascenso con una carrera brillante a punto de casarse con el hombre de sus sueños. Pero dentro de Dolores había un conflicto. El papel de Santa, Clara y sus visitas a la abadía de Regina Laudis en Bethlehem, Connecticut, la habían marcado. El monasterio, con su silencio y sencillez, se sentía como un segundo hogar. Cada vez que lo visitaba, le resultaba más difícil irse. Cuando se acercaba su boda, la voz dentro de ella, lo que creía que era la voz de Dios, se hizo demasiado fuerte para ignorarla. Luchó con la decisión en secreto, dividida entre la vida de amor y estabilidad que Dawn representaba y el camino desconocido de la fe. Más tarde recordó haber caminado en una cegadora tormenta de nieve hasta una cruz en la cima de una colina cerca de la abadía. En ese momento de soledad, supo que tenía que tomar una decisión. Finalmente, con el corazón apesadumbrado, le confesó la verdad a Dawn. Ella le dijo: «Te amo, pero siento que Dios me está llamando. No puedo ignorarlo. Si me amas, debes ayudarme». Su respuesta fue extraordinaria. Aunque desconsolado, Don no arremetió ni rogó. En cambio, aceptó su decisión con silenciosa dignidad. «Cada amor tiene su secreto», le dijo, y sabía cuál era el nuestro. En uno de los gestos más dolorosos pero nobles, Don condujo a Dolores hasta las puertas de la abadía. Se quitó el anillo de compromiso, regaló sus posesiones y entró en una nueva vida, una que no ofrecía glamour ni aplausos, solo silencio y oración. Para una estrella de 24 años en la cima de su fama, fue una decisión impensable. Para Dolores, era la única forma de encontrar la paz, de estrella a hermana. Cuando la noticia estalló en 1963 de que Dolores Hart había dejado Hollywood para ir a un convento, el mundo quedó atónito. Los periódicos publicaron su decisión en los titulares. Los fanáticos insistieron en que debía ser un truco publicitario, pero no lo fue. Dolores se había alejado de las alfombras rojas, del brillo del centro de atención y del hombre que amaba para unirse a la abadía de Regina Laudis en Bethlehem, Connecticut. La vida en la abadía era lo opuesto a Hollywood. Se levantaba antes del amanecer para unirse a la comunidad en oración, cantando en latín 8 veces al día. Sus días estaban llenos de trabajo humilde, cuidando jardines, ordeñando vacas, cosiendo y limpiando. Los glamurosos vestidos fueron reemplazados por un hábito simple. La actriz, adorada por millones, era ahora una hermana entre docenas, iguales ante Dios. Para Dolores no fue un escape, sino un renacimiento. Había renunciado a sus posesiones, su riqueza y su carrera. Pero ganó algo que creía que era mayor: paz en el alma. Con el tiempo, hizo sus votos finales y se convirtió en Madre Dolores Hart. Sus cualidades de liderazgo fueron rápidamente reconocidas y en 2001 fue nombrada priora, responsable de guiar a sus hermanas y administrar la dirección de la abadía hasta 2015. Vivió bajo la regla de San Benito: ora et labora, reza y trabaja. El silencio se convirtió en su tesoro, no como un vacío, sino como un espacio para la reflexión y la devoción. Sin embargo, incluso en la vida enclaustrada, su pasado nunca desapareció por completo. Dolores siguió siendo miembro votante de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y seguía recibiendo películas cada año para verlas y emitir su voto. También creía en el poder del teatro como herramienta para la fe. Y con el apoyo de Paul Newman y Patricia Neal, ayudó a desarrollar un teatro al aire libre en la abadía para servir a la comunidad local,
¿Y qué pasó con Don Robinson, el hombre que dejó atrás? Fiel a su palabra, nunca se casó. Visitó a Dolores en la abadía cada Navidad y Pascua durante décadas. Su vínculo se transformó del romance a una amistad de por vida marcada por el sacrificio y la lealtad. Cuando Dawn falleció en 2011, Dolores estuvo a su lado en sus últimos días. Fue la prueba de que incluso el amor negado podía perdurar, transformado por la devoción y el respeto. Regreso al mundo. Legado de una elección. Durante décadas, Madre Dolores Hart vivió en silencio en la abadía de Regina Laudis, muy alejada del mundo que una vez la adoró. Pero incluso una vida de reclusión no pudo borrar su pasado. En 2006, después de 43 años alejada de Hollywood, regresó no por glamour, sino por defensa. Estaba luchando contra la neuropatía periférica idiopática, un doloroso trastorno neurológico, y testificó ante el Congreso para crear conciencia y financiar la investigación. Era la primera vez que muchos en el público la veían en años, y quedaron impactados por lo diferente que había sido su camino en comparación con sus contemporáneos. Su historia llegó a un público aún más amplio en 2012, cuando HBO lanzó el documental God is the Bigger Elvis. La película, que contaba el extraordinario viaje de una joven actriz que renunció al estrellato para convertirse en monja, fue nominada a un premio de la Academia. Ese año, Dolores volvió a caminar por la alfombra roja de los Oscar. Esta vez no con vestidos de diseñador, sino con su hábito de monja. La imagen de ella entre las estrellas de Hollywood fue inolvidable, un símbolo viviente de sacrificio y convicción. Más tarde explicó que aceptó participar no por fama, sino para recaudar fondos para los proyectos de restauración que tanto necesitaba la abadía. En 2013 publicó su autobiografía, The Year of the Heart, An Actress's Journey from Hollywood to Holy Vows. Coescrito con Richard Deneut, el libro ofrecía un relato íntimo de su transformación de actriz célebre a monja enclaustrada y las luchas y la paz que vinieron con su decisión. Los lectores se conmovieron por su honestidad, cómo admitió que su elección no estuvo exenta de dolor, pero fue una que nunca lamentó. Incluso en sus últimos años, Dolores se mantuvo activa en los proyectos de la abadía, especialmente en la expansión de su programa de teatro, que permitió a los jóvenes descubrir la fe a través de las artes. Aunque renunció como priora en 2015, continuó inspirando tanto a su comunidad como a aquellos que la recordaban de la pantalla. Ahora, en sus 80 años, la vida de Madre Dolores Hart es una paradoja. Recordada como la mujer que besó a Elvis, pero venerada como la monja que lo dejó todo. Su historia no se trata solo de dejar Hollywood. Se trata del coraje de seguir una llamada que la mayoría de la gente ignoraría. Al renunciar a una vida glamurosa, encontró una más profunda, construida no sobre aplausos, sino sobre la fe. El viaje de Dolores Hart del estrellato de Hollywood al silencio de la abadía sigue siendo una de las historias de sacrificio más notables de los tiempos modernos. Podría haber sido la próxima Grace Kelly, pero eligió una corona diferente. ¿Crees que Dolores tomó la decisión correcta al alejarse de la fama con solo 24 años? Háznoslo saber en los comentarios.